Mi nombre es Carlos Jiménez, soy secretario académico del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estamos en este ciclo de conversaciones acerca de los desafíos de la educación superior desde el prisma del conurbano. En esta ocasión estamos iniciando una segunda temporada, que la vamos a abrir con una conversación, la verdad que bastante necesaria en estos tiempos, acerca de los desafíos de la formación en ciencias sociales dentro del ámbito de la educación pública, en las universidades en particular, como es nuestro foco siempre desde el prisma del conurbano, pero también vamos a hacer algunas referencias más al contexto federal y regional. Bueno, en esta ocasión en particular nos acompaña Pablo Gomaro, que es secretario académico de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a quien saludo y una cordial bienvenida. Muchas gracias, Carlos, y bueno, muchas gracias por la invitación. A vos, obviamente, y al propio ICO de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que gracias al Instituto y gracias a vos también por la invitación. Bueno, como mencionaba, esta conversación que estamos iniciando hoy acerca de los desafíos de la educación superior, más que nada en la formación en las ciencias sociales, surge a partir, bueno, del contexto político institucional y universitario también que estamos transitando en nuestro país, a partir de los cambios en el gobierno y a partir también de los cambios en las institucionalidades de las carteras, ¿no? Abocadas a la cuestión de la educación, en particular a los cambios que acontecieron en el ex Ministerio de Educación y la actual Secretaría de Políticas Universitarias. En ese sentido, en los últimos años ya se venía vislumbrando dentro del sistema los cambios que se requerían para todo el sistema de educación de grado y de pregrado, en diálogo, digamos, con un contexto más regional y a escala global, ¿no? Una de las cuestiones que está hoy por hoy en la agenda de los futuros cambios de las carreras de ciencias sociales y también de todo el sistema es la implementación del sistema de créditos, y también en conjunto con algunos otros nuevos cambios que, bueno, que son producto también de los cambios vertiginosos que se dieron sobre todo en la pospandemia con la incorporación, ¿no?, fuertemente y un modo bien potente con la educación a distancia, ¿no?, y con todo lo que es la virtualidad. Eso como cuestiones de contexto. Lo cierto es que dentro de nuestra universidad y también en otras universidades impulsados por estos cambios en la política universitaria, nos vamos a ir acercando a un conjunto de cambios dentro de las carreras del sistema, y como mencionaba también de las ciencias sociales, y queremos un poco someter, preguntarnos, habilitar algunas interrogantes acerca de cómo vamos a avanzar en esta línea, y que bueno, que además está acompañada con tiempos también muy desafiantes, en el contexto más nacional, pero también vinculado al financiamiento propio de las universidades públicas para poder sostener toda esta agenda de trabajo. Entonces, un poco lo primero que quiero reponer es machear un poco los cambios más circunstanciales que se dieron en la pandemia y en la pospandemia con este conjunto de desafíos, ¿no?, de transformaciones dentro de los planes de estudio de las carreras, en particular de las sociales. Y hay algo que yo mencionaba recién y que tuvo que ver con el componente, con la incorporación de la educación a distancia, algo que venía sucediendo en un contexto regional y nacional, con la formación de grado, ¿no?, y regulada también por el CIED, pero que de algún modo la pandemia expandió. Entonces, de ahí quedó instalado de algún modo la necesidad de incorporar dentro del sistema de formación de grado y de posgrado los componentes de educación a distancia, de virtualidad y de bimodalidad también. Esto, bueno, impacta también fuertemente en la forma en la cual pensamos los procesos de enseñanza, de aprendizaje, sea pregrado, grado o posgrado, ¿no? Y en esa línea, un poco para abrir ya la conversación, Pablo, te quería preguntar un poco de tu perspectiva, digamos, de tu recorrido también y vínculo con otros centros académicos. Algo como para dar una entrada más sencilla, ¿no? ¿Qué es esto positivo, ¿no?, de incorporar la educación a distancia en las carreras universitarias? ¿Y cuáles son los desafíos pendientes, ¿no? Podemos decir aquellas cosas más complicadas de resolver, bueno, con la incorporación de la virtualidad, de la bimodalidad o de la educación a distancia propiamente dicha. Sí, mira, Carlos, a ver, coincido con vos que tanto la pandemia como la expansión del mundo digital y en el caso argentino cambios políticos, bueno, que muchas veces también me animo a decir regresivos en los últimos tiempos, imponen nuevos desafíos y nos posicionan frente a ciertas transformaciones. Si deslindamos un poco, creo que
digamos, si deslindamos estos procesos y pensamos en la expansión de la educación a distancia o de la virtualidad, yo diría ahí sí de la virtualidad absoluta, después fue la bimodalidad, ¿no? Pero de la virtualidad un poco más plena. Digamos, en pandemia creo que como resonancia, es decir, viendo los ecos y viéndolo a distancia, tiene elementos positivos en el sentido, por ejemplo, que permite acceder a la educación o a espacios educativos, curriculares, a ciertas personas que si dependen solo de la presencialidad, sería mucho más difícil que accedan. Y hablo desde personas vinculadas o que están en situación de tener que trabajar y tener que estudiar. Entonces muchas veces nos ha pasado que las personas se pueden conectar hasta de sus trabajos o en viaje entre el trabajo y su casa. Es decir, cada vez sucede más en el ámbito universitario, también, o sea, en el ámbito de la educación superior, quiero decir, también en otros niveles educativos, que los estudiantes se ven obligados a trabajar en general por necesidad, es decir, para poder mantenerse, al menos en la Argentina. Por lo tanto, para algunos sectores también sucede muchas veces, por ejemplo, en muchas universidades nacionales, en pandemia, esto se, digamos, ha visto todas las materias virtuales o la cursada virtual de las materias, tuvo un gran crecimiento de la matrícula. Y ahora se ve una baja nuevamente de la matrícula, ¿no? Eso tiene que ver con aspectos culturales y sociales más generales, pero también tiene que ver con que, por ejemplo, personas que, digamos, el viaje o el desplazamiento hacia el centro de educación superior del cual se trate les insume 1 hora y media, 2 horas, o en cursadas nocturnas que les sirven para el trabajo, pero al menos en Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, que digamos General Sarmiento entraría dentro de este área metropolitana, hay una restricción cada vez mayor, cada vez creciente del transporte público. Eso sería para otra discusión, cómo se modula la movilidad de la población y cómo hay un cruce de clase social, territorio, bueno, por supuesto que cuestiones de género en los desplazamientos o en la posibilidad de movilidad de los grupos poblacionales o los grupos sociales, pero sería otra discusión. Pero digo, en época de restricción del transporte público, también la cursada virtual o la educación a distancia otorga posibilidades de vincularse al espacio educativo que la presencialidad absoluta no. Entonces yo diría, no quiero tener como una visión totalmente positiva, pero primero empecé por lo positivo porque solemos empezar por la crítica. Entonces, o sea, yo empiezo por algunas cuestiones positivas que creo que facilita el acceso. O sea, creo que a nivel de acceso y de cobertura, la virtualidad o la bimodalidad, la virtualidad absoluta en pandemia y la bimodalidad posterior, que creo que llegó para quedarse, eso también es importante, que hay que asumir las realidades que llegan para quedarse, porque si uno lucha contra molinos de viento o lucha contra... Más bien hay que asumirla para transformarla, o sea, hay que comprenderla, interpretarla, saber explicarla para partir de esa explicación situada, rigurosa, poder, digamos, transformarla. Por lo tanto, esta bimodalidad, que es una realidad que llegó para quedarse, tiene aspectos positivos, vuelvo a decir, o aspectos que posibilitan mayor acceso. Hablo de acceso, o sea, mayor cobertura. Después hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Cuando los estudiantes, digamos, acceden, ¿no? Pero creo que eso posibilita mayor acceso, mayor cobertura. Es más antipático para el profesor, para el docente, que para el estudiante. O sea, muchas veces los que se resisten a la virtualidad son los docentes o los que no les gusta tanto, más que los estudiantes. Ahí hay que ver cuestiones intergeneracionales, cuestiones de formación, cuestiones de concepción disciplinar y otras cuestiones más que podemos igualmente conversar, pero digo, entonces tiene una, digamos, primera cuestión de ampliación. Uno, si yo fuera todavía un paso más en este optimismo inicial, que rápidamente se va a convertir en crítico, ahí voy, ¿no? Pero diría democratizador, o sea, la bimodalidad o la virtualidad democratiza el acceso. Por supuesto que configura desigualdades de conectividad, desigualdades de acceso a dispositivos, desigualdades de también espacios para que esa conectividad o ese acceso a la educación virtual o bimodal sea posible, es decir, el ámbito, es decir, las condiciones habitacionales en la virtualidad se, digamos, convierten en un condicionante
determinante del acceso a la educación, porque ya no me desplazo al establecimiento educativo, sino que tomo clases desde mi espacio. Entonces ahí las condiciones habitacionales también configuran el derecho a la, digamos, educación o el acceso a la educación. Pero bueno, también digo para complejizar desigualdades que esto abre, ¿no? Ahora, hay otras cuestiones que tienen que ver, bueno, una con las desigualdades. Dos, que sin duda creo, yo no creo que la virtualidad reemplace, o la educación a distancia reemplace a la presencialidad. Por eso hablo más de bimodalidad que de una virtualidad o una educación a distancia absoluta. Creo que espacios de presencialidad, de encuentro, siguen siendo necesarios, sobre todo para la dimensión vincular, afectiva, emocional, que es una dimensión que también se soslaya en el proceso educativo y que la pandemia nos mostró que tenemos que poder considerar. Es decir, la dimensión vincular, afectiva, emocional, es importantísima en el proceso educativo y sobre todo trabajando, bueno, con niños y con niñas, pero sobre todo con jóvenes o con adolescentes. Por lo tanto, creo que en esa dimensión la presencialidad es fundamental. Y entonces, ¿cómo combinar? ¿Cómo hacemos esa bimodalidad? A veces se dice, bueno, las clases son a distancia, las evaluaciones son presenciales. Abrimos el curso presencial, lo transitamos a distancia y lo cerramos presencial. No sé, habría que pensar las metodologías, las dinámicas, las didácticas, las pedagogías inclusive, para que esa bimodalidad sea posible, valorizando o poniendo en valor la presencialidad, que yo creo que sigue siendo necesaria, aunque también rescatando lo potente o las posibilidades que abre la virtualidad. Y lo último que digo con esto, porque sería para mucho más, pero para seguir conversando, es que también es necesario transformar las dinámicas, las didácticas, las pedagogías, las metodologías de enseñanza-aprendizaje para que la bimodalidad o la virtualidad sea posible. La virtualidad no es la presencialidad solo que a distancia. Requiere metodologías específicas de producción de materiales didácticos, de dinámica de las clases, de participación de las y los estudiantes, preparación de las y los docentes o los profesores y las profesoras para que esa virtualidad sea realmente potente, significativa, efectiva. Por lo tanto, creo que hay que afectar las didácticas o las metodologías en la bimodalidad o en la virtualidad, que no se está haciendo demasiado, que eso no se presta demasiada atención, ¿sí? Y también es importante cómo en épocas de inteligencia artificial recuperamos la importancia de la producción propia, digamos, ¿no? De la producción genuina, de la clase como un espacio de producción y no de reproducción solamente, a eso voy, no de copia o de reproducción. Entonces ahí también es necesario, bueno, un compromiso de enseñanza-aprendizaje a donde el aprendizaje significativo no dependa solo de la presencialidad o de un encuentro cara a cara, sino que también se pueda dar en la virtualidad. Yo me quedaría por acá, hay otras cuestiones más seguramente para ver, pero para seguir conversando entonces, Carlos. Pablo, retomo algo que mencionabas y subrayabas recién acerca de, bueno, todo lo que hay que transformar, ¿no? ¿Qué hay que transformar? Y a veces una buena pregunta, una buena entrada, no es la única, por supuesto, pero sí es interesante como para ver qué cuestiones hay que rever, qué hay que repensar en la formación en las ciencias sociales, es identificar dónde están o dónde se insertan los graduados en ciencias sociales. Nosotros lo tenemos en una escala más de nuestra universidad y en su mayoría están en espacios públicos, ¿no? Es muy bajo el porcentaje de graduados en las ciencias sociales, graduadas que están en el sector privado. Entonces, frente a esa inserción laboral, sea en el Estado, ¿no? En un contexto, ¿no? Donde estamos transitando el desmantelamiento de lo público, un alto cuestionamiento al Estado en general, ¿no? Bueno, y también en organizaciones sociales, digo, se abre como una cuestión vinculada, primero, graduados que están insertos frente a problemáticas, ¿no? Porque del Estado, de ONG, del activismo, de la política, están frente a las problemáticas sociales cada vez más complejas, donde en general las formaciones de grado son bastante más disciplinares y menos transversales, más allá de que lo tenemos presente, ¿no? Como para
incorporar. Pero digo, frente a estas complejidades sociales cada vez más, digo, que requieren de abordajes de distintas miradas, ¿no? ¿Cómo podemos ahí, en esto de repensar esa formación en ciencias sociales, incorporar lo interdisciplinar, no en un tramo final, porque en general esto es como venía apareciendo, bueno, si hay una orientación, se incorporan 2, 3 materias al finalizar, antropología, sociología, que les dé una mirada más temática o sectorial, y que podamos realmente incorporar la interdisciplina desde los primeros años de formación dentro de la ciencia social. Entonces, digo, ahí hay una cuestión que requiere también más de orden epistemológico, es cómo vamos incorporando cada vez más la interdisciplina para brindar herramientas en la formación que les permitan a las futuras graduadas tener miradas sobre esa complejidad, ¿no? Que requiere de traer conocimientos, saberes de distintos campos, por un lado. Y por el otro lado, en este cuestionamiento al Estado, en este contexto, digamos, de alto cuestionamiento a todo lo público, al valor público también, y por supuesto a la intervención pública del Estado, ¿cómo podemos también desde lo social fortalecer una mirada crítica, sostenerla, porque pensemos también que quienes van a ingresar en las carreras sociales el año que viene, en los que vienen son jóvenes que vienen de este mundo, que vienen de la pospandemia, que vienen de este contexto, ¿no? De proliferación de discursos, anti-Estado de Dios, que van a insertarse con ciertas ideas, ¿no? De distintas carreras. Entonces, bueno, esta doble entrada, ¿no? Cómo fortalecer esto de lo interdisciplinar y también en simultáneo seguir expandiendo, digo, es algo, obviamente es un objeto de las ciencias sociales, el pensamiento crítico, pero digo, y en la formación y en estos nuevos tiempos, ¿de qué modo? Digo, grandes trazos como para seguir pensando. Sí, excelente, Carlos. A ver, ahí algo que me quedó pendiente, que cuando dijiste voy a retomar algo que vos dijiste, pensé que podías ir por ahí, pero ya que no fuiste, lo voy a traer, es que toda la cuestión de la bimodalidad y la, digamos, educación a distancia también, por supuesto, configura desafíos de infraestructura para las instituciones de la educación superior. O sea, uno no puede apostar a eso diciendo que cada uno se arregle como pueda. Desafíos de equipamiento, de conectividad, de capacitación y también para los propios profesores. Digo, yo me centré más quizás en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las pedagogías y en los estudiantes, quizás también porque yo como estudio juventudes tengo esta mirada generacional o lo veo de la perspectiva generacional, pero creo que configura desafíos para las instituciones de educación superior que tienen que ver también con fortalecer presupuestos, pero no solo presupuestos a nivel económico, sino también a nivel de capacitaciones, o sea, a nivel de equipamiento, conectividad, pero también capacitación, y lo mismo para los docentes y los profesores, que tampoco pueden ser dejados, librados a su suerte, digamos, sino que tienen que tener el necesario acompañamiento. Volviendo ahora sí a lo que vos comentabas recién, a ver, ahí dos cosas. Una, sin duda que hay que transitar mucho más fuertemente hacia miradas y configuraciones inter o hasta transdisciplinarias en las carreras de ciencias sociales o en los estudios de ciencias sociales, e inclusive creo cada vez más, y esto es difícil y es una tendencia y hay que ver cómo se sigue configurando, pero cada vez más pensamos el mundo en torno a problemas y no en torno a disciplinas. La problemática ambiental, la problemática de género, la problemática de trabajo y otras problemáticas más, desigualdades sociales, son problemas sociales complejos que no necesariamente se pueden abordar desde una lectura o una mirada disciplinar y ni siquiera interdisciplinar, porque lo inter tiene que ver, por eso digo que es inter o trans mejor, porque es como transdisciplina, o sea, más atravesar esas disciplinas, y hay algunas universidades del mundo que ya están pensando, por ejemplo, que no hablan de ciencias sociales, sino que hablan de estudios sociales. Parece un matiz, pero es un matiz epistemológico interesante, o sea, porque ya no son las ciencias sociales decimonónicas con sus transformaciones, pero que seguimos anclados en esa matriz más decimonónica positivista, sino que son los estudios sociales y la ciencia de la complejidad. Entonces, yo no me quiero ir por el lado teórico de pensar en la ciencia de la complejidad y pensar en la complejidad, pero sí creo que nos podemos animar un poquito a ir más allá de las disciplinas en serio. Claro, lo que pasa es que en América Latina, en el Caribe y en Argentina en particular, con este gobierno, si tú dices eso, cada uno se está pensando, bueno, ¿qué materia cierra, qué cátedra cierra, qué profesor despido? Si uno pudiese, digamos, como separarse, como disociarse
de que repensar los planes de estudio en clave transdisciplina o en clave de difuminar, de hacer mucho más porosas y más borrosas, más opacas inclusive, las fronteras disciplinares, y eso no te va a poner en jaque tu fuente laboral o tu ámbito de desarrollo académico, científico, intelectual, creo que podríamos animarnos a ir un poco más allá y avanzar, porque también interpelaríamos mucho más las problemáticas contemporáneas. Inclusive anhelos que las juventudes tienen, sin resignarnos, por supuesto, a que eso sean las vías profesionales o laborales que se eligen, pero muchas veces dice, ¿por qué los jóvenes hoy quieren ser youtubers o quieren minar criptomonedas o quieren ser traders o quieren trabajar en la bolsa? Bueno, hay un mandato social de que el éxito es individual y nuestro presidente actual lamentablemente dice libertad como libertad individual, éxito es éxito individual, no es colectivo, no es social, no hay condiciones sociales que permiten el despliegue de las capacidades, sino que cada uno está librado de su suerte, y además el éxito es sinónimo de éxito económico. Y el éxito, que no es sinónimo de otra cosa que de éxito económico, tiene que ser inmediato, ya, aquí y ahora. Mañana tenés que ser rico, no dentro de 50 años, sino mañana, en este momento, vas a descubrir la fórmula de criptomoneda que te vas a hacer rico o te vas a convertir en influencer, en youtuber o en, digamos, trader financiero. Con esto lo que quiero decir, por eso digo, eso ya me fui por otras ramas, ¿no? Pero vuelvo. Todo eso son procesos complejos. ¿Cuál es la disciplina de redes sociales? Porque si no estamos como inventando, bueno, ahora hagamos una carrera de gestión de redes sociales. Bueno, pero digamos, son como complejidades que tienen que ver con tecnología, con programación, con estéticas, con lenguajes, con temporalidad, con códigos, con análisis del discurso, con tantas cosas tiene que ver que no sé si hay una carrera de eso o más bien hay que pensar en el problema del capitalismo cognitivo o del mundo digital y cómo se configura esos problemas en trayectos curriculares que den cuenta de la complejidad de esos problemas. Parece un poco quizás abstracto, pero creo que podemos avanzar por esos lados, ¿no? Y eso también tiene que ver con la segunda parte de lo que vos decías, Carlos, que yo no soy amigo de pensar solo en la duración de las carreras porque hubo también, bueno, yo que ya tengo mis años, yo me formé en la, digamos, universidad pública, por supuesto. Yo fui a la primaria pública, secundaria pública, digamos, universidad pública, soy hijo de la educación pública plenamente, pero yo me formé en la universidad pública en los años 90, cuando estábamos combatiendo contra las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem y particularmente contra la ley de educación superior, que lamentablemente se aprobó y de hecho es la que hoy rige la Argentina porque hubo una ley general en el 2006, pero no se transformó, todavía está intocada la ley de educación superior o la LES, como la conocíamos en ese momento, que rige a la educación, digamos, superior en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento la discusión era acortemos carreras muy más cortas, hay que hacer, digamos, tecnicaturas, digamos, títulos intermedios en el mercado laboral, demanda, titulaciones. Yo no iría por ese carril y menos ahora con las tendencias tan regresivas, autoritarias, violentas y antiderechos que estamos viviendo. Yo iría más bien, bueno, ¿cuáles son ahí sí las necesidades que podemos diagnosticar o hasta auscultar en el mundo contemporáneo? Yo no sé si tiene que ver con la duración, sino más bien con la dinámica. Es decir, digamos, ¿cuál es el diferencial que la universidad o que la educación superior puede brindar a las nuevas generaciones? Y de enseñanza, pero también recuperando investigación, recuperando intervención e extensión, porque también en la discusión chata o mediocre que estamos dando, por supuesto que no la nuestra, espero, sino la discusión política general que se da, se dice, bueno, no, está garantizada que las universidades funcionen. ¿Por qué? Porque pagamos sueldos docentes y ahora les aumentamos los gastos de funcionamiento para que puedan pagar la luz. Listo, ya hay universidades públicas funcionando. Perdón, y la investigación y la extensión y la intervención y las bibliotecas y digamos el equipamiento y las becas o sea, nos quieren, creo yo, reducir cuando no las quieren cerrar, atacar y directamente vulnerar,
nos quieren reducir a una suerte de enseñaderos, garantizándonos que hay sueldos y que se puede pagar la luz. Ya hay universidades, ya no se pueden quejar nunca más. ¿Cómo? Que la universidad produce conocimiento, investiga, innova, crea, interviene, hace extensionismo, ojalá extensionismo crítico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por eso la educación ante esa complejidad queda como un problema pequeño. Porque la educación que es de las carreras o de la integralidad de la educación superior y los trayectos que uno puede ofrecer o que uno puede co-crear con estudiantes, docentes, cuál es el lugar de las nuevas generaciones en la enseñanza universitaria. O sea, hay como problemas, claro, la carrera es muy larga, si yo estudio 6 años y después cuando salgo no tengo trabajo, ni siquiera puedo ser ayudante alumno y no hay concursos docentes y no puedo entrar a la carrera de CONICET y no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro, bueno, termino en un RAPI. Claro, estudiar 6 años para terminar como delivery o como, digamos, repartidor, que es un trabajo súper digno, pero que no requiere, para ser sincero, 6 años de una carrera para ser repartidor, claro, ahí el problema no es cuáles son las desigualdades del mercado laboral y la precarización laboral de Argentina, es acortemos las carreras. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, sí, discutamos las temporalidades, que hoy en día, bueno, ¿para qué sirve estudiar 5 o 6 años? Que en otros países son algunas carreras más cortas y la competitividad internacional, y uno en 5 años es licenciado o es técnico, licenciado y luego máster, o sea, y acá a duras penas somos licenciados, o sea, hay que discutir esas cosas, no las estoy negando, pero si queremos hacer una discusión un poco más como más integral, iba a decir de alto vuelo, pero no quiero poner esa metáfora porque no es que lo que decimos nosotros es importante, y, o sea, otra cosa no, pero más integral, más profunda, más perspectiva. ¿Cómo nos imaginamos los próximos 15 años? Claro, está este gobierno, así que yo me estoy imaginando el próximo mes, ojalá que haya presupuesto universitario, pero podemos imaginarnos quizás los próximos 15, no digo 50, digo 15 años de las universidades, de la, digamos, educación superior y de la enseñanza. Bueno, ¿cómo pensamos eso? ¿Cómo lo pensamos integralmente? Y ahí la educación queda como una dimensión más de muchísimas. Y está un poco en relación al proyecto integral. 6 años puede ser mucho o poco según qué. Si yo en 6 años tengo un trabajo garantizado, tengo un buen salario, un empleo estable y como un graduado universitario tengo, digamos, derecho, no sé, a un crédito hipotecario y a lo que fuera, bueno, está buenísimo. Si yo en 6 años termino siendo repartidor y siento que me dieron una enseñanza enciclopedista, que era súper disciplinaria, por ejemplo, yo que vengo de la ciencia histórica, yo soy licenciado en historia en realidad de pregrado, luego yo me doctoré en, digamos, sociología. Entonces, o sea, digamos, historiadores que pensamos que somos como el centro de todas las ciencias y que no hay nada más que documentos escritos y fuentes, bueno, hay una limitación. Ahora, si yo soy capaz de una transdisciplina, una interdisciplina, de pensar problemas sociales, de avanzar hacia la difusión o hacia la, digamos, opacidad o la porosidad de las fronteras, bueno, ahí la educación se convierte en un problema, digamos, entre muchos, ¿sí? O en una cuestión a analizar entre muchos. Creo que no respondí y me fui un poco por una rama un poco más filosófica, pero me interesaba situar en otro lado la discusión, porque si no siento que siempre discutimos como muy contingente y muy reaccionando a los estímulos que nos brindan. Y como los estímulos de los últimos 8 meses son totalmente negativos y totalmente degradantes y deteriorantes, bueno, y ojo, no lo digo por vos, Carlos, se lo digo en general, como que la conversación pública a veces como que no dice, bueno, pero ahora pensemos en 15 años, está bien, ahora nos atacan y somos casos, lo que fuera, pero 15 años, ¿qué pasa? Porque nadie es capaz de pensar 15 años, porque el actual presidente tampoco piensa en 15 años. O sea, entonces, digo, si somos capaces de decirle, bueno, a ver, listo, vos seguir gritando, yo estoy pensando en mis próximos 15 años, no siendo ingenuo, ya sé que se me están encerrando, no puedo pensar en los próximos 15 años, y hay que salir a una gran marcha universitaria otra vez y a copar las calles. Eso sin duda que hay que hacerlo. Pero también tenemos que poder pensar más en perspectiva, porque creo que los cambios también sociales, culturales, temporales, de las temporalidades de las nuevas generaciones, un poco demandan ese pensamiento más de mediano plazo y no tan de la digamos, inmediatez. Me fui por las ramas, Carlos. No, de hecho, yo creo que fuiste como al corazón de varias cuestiones que me parecían importantes retomar. Sí, a ver, digo, creo que hay una cuestión que es quienes estamos en la gestión académica en este último año en particular,
Creo que gran parte de nuestra agenda ha sido atajar y poder sostener en un contexto donde las cosas se tornan muy insostenibles, sostener, bueno, que las carreras se puedan seguir dictando, cubrir las cargas docentes, brindar, digamos, las asignaturas que hay que brindar para que nadie se retrase en sus trayectos formativos. O sea que me parece que esta inyección, digamos, de planteos, me parece que está buenísima y para eso también construimos y generamos estos espacios. Y yo quiero retomar dos conjuntos, digamos, de grandes cosas que trajiste. Por un lado, y voy a hacer un poco referencia a la primera parte de la conversación, cuando hablabas de la cuestión del acceso, ¿no? Concretamente, me acordaba de un ejemplo, de una experiencia que desarrollamos el año pasado en el Instituto del Conurbano, que fue el recibimiento a un contingente de estudiantes de Estados Unidos, de distintos estados, bueno, a través de un programa que vinieron a conocer el campus de la UNS, fuimos a territorio y construimos también un espacio de diálogo entre estudiantes que venían a través de este programa con estudiantes nuestros, ¿no? Y una de las principales cuestiones que apareció ahí, sobre todo para la mirada, ¿no?, estos estudiantes que venían de allá, era el tiempo que nuestros estudiantes destinaban a ir a la universidad. Porque lo primero que preguntaron es dónde están los cuartos, las habitaciones, dónde viven acá los estudiantes. Y bueno, y fue muy interesante ese intercambio que se dio. Nosotros tenemos eso en las encuestas que hacemos de la universidad, nuestros estudiantes viajan mucho, más allá de que es una universidad que está en el territorio, las dificultades que hay en términos de transporte público y toda la territorialidad, ¿no? Desde calles sin pavimentar, tramas urbanas que en la movilidad no están resueltas, digo, hay muchas barreras urbanas que impiden, ¿no? Como los desplazamientos, entonces, digo, la verdad que me hizo pensar en esto que es la dimensión de la escala de universidades que estamos en grandes centros urbanos y cómo incorporar también eso a la cuestión, digamos, de la educación a distancia desde la bimodalidad, recuperando aprendizajes, pero me parece que es, por eso es muy importante pensarlo en el acceso y sobre todo lo segundo que mencionaba acerca de, bueno, el acceso a equipamiento que permita, digamos, que tanto docentes como estudiantes puedan recibir esa educación. Digo, disponibilidad de recursos tanto para pagar el boleto como para tener un buen equipo que te permita conectarte y poder cargar datos y que haya wifi en los lugares que tiene que haber para que eso se pase. Y lo segundo, sobre esto último, yo digo, me pongo sobre todo un poco en las preguntas, venía de este lugar de invitarte a hablar a vos y conocer tu punto de vista, porque creo que hay una discusión que viene ganando de algún modo, y yo creo que es lo que hay que tensar en estos tiempos, que es que pareciera que solo la reforma involucraría cortar las carreras, ¿no? Que necesitamos carreras más chicas, porque están muy pensadas, obviamente, a favorecer el egreso, por un lado, y la inserción en el mercado laboral. Cosa que vos lo diste vuelta recién, por eso me parece importante esto que mencionaba, separar la discusión de las transformaciones de las carreras de la temporalidad, o de acortarlas, lo cual no significa que no tengamos que repensar en esto que vos decías como trayectos curriculares atentos a las problemáticas, porque efectivamente usamos la figura de tecnicatura porque es medio la que se usa para decir carreras más cortas, pero en realidad son carreras más profesionalizantes, más del quehacer, más que la sociedad exterior. Entonces, también hay un desafío en cómo podemos pensar, por ejemplo, modalidad de trayectos de tecnicatura, con herramientas, digamos, de trabajo práctico, de intervención social, no sé, territorial, bueno, que por supuesto responden a teorías y que por detrás hay otros entramados más conceptuales y paradigmas, por supuesto, pero digo, me parece que es muy importante poder separar la discusión de acortar de la duración con pensar en estas reformas que pueden decantar, como bien vos lo decís, en carreras que sean muy útiles en estos tiempos y que pisen las ciencias sociales, que piensen en la transdisciplina y que formen desde esos lugares. Digo, me parecía que era bien potente esto que mencionabas, porque si no, vamos a ir a una transformación, ¿no?, de las carreras en las ciencias sociales si no damos estas discusiones, donde vamos a recortar, ¿no? Y la pregunta es, ¿por dónde vamos a recortar? ¿En la formación más disciplinar de lo social o en la orientación final? Digo, también es otra discusión, más allá, sí, coincido de todo lo que hay que repensar en términos metodológicos, epistemológicos y demás. Me parecía que estas dos cuestiones me parecían muy potentes subrayarlas.
Totalmente de acuerdo, bueno, totalmente de acuerdo, creo que vos dijiste o pudiste completar mucho de lo que yo había planteado, totalmente. Digo, si la discusión de la temporalidad de las carreras pasa solo por recortar y no por transformar, no por pensar cómo lo articulamos con los cambios contemporáneos, con ciertas problemáticas, ciertas trayectorias, cierta integralidad, bueno, sin duda que estamos en una discusión que es compleja, porque digamos, si pensar en temporalidad tiene que ver con recortar, también recortar, vuelvo a decir, en estos tiempos tiene que ver con achicar posibilidades y más bien uno tendría el desafío de cómo repensar la temporalidad de las carreras sin que eso limite las posibilidades, sino que la temporalidad, más en clave de lo que vos lo decías, Carlos, sea una ampliación de posibilidades, sea una apertura a otras posibilidades de articulación con el mercado laboral, de completar trayectos, digamos, profesionalizantes, profesionales que también tengan que ver con el desarrollo de talentos o de capacidades, con articulación con procesos territoriales, es decir, toda una serie de cuestiones importantes y sin duda que, digamos, volviendo todo lo que tiene que ver con estos tiempos, es decir, parte de la dificultad de permanecer, porque, bueno, sabemos, por supuesto, que una cuestión es la cobertura, el acceso, el ingreso también, y otra muy distinta es lo que se llama la retención o la permanencia, digamos, ¿no? En la educación superior. Y ahí cuestiones más vinculadas con desigualdades sociales territoriales, con el transporte público que antes hablábamos, también afectan la temporalidad, porque no es lo mismo una carrera de 5 o 6 años, donde yo tengo eso, infraestructura para quedarme a dormir en la universidad, para estudiar, becas para transporte o transporte público fluido, o la propia universidad. Digo, muchas universidades, parece soñar la Argentina, pero tienen sus propias líneas de buses o de micros o de colectivos que hacen recorrido fijo, por supuesto que no es como el microescolar de los 8 años que te va a buscar a tu casa, pero que pasa por tales esquinas a tal hora, y eso yo lo he visto, o sea, en universidades latinoamericanas, no en Liechtenstein, no en Suiza, sino universidades que tienen su propio transporte, digo, un montón de cosas que si pudiesen suceder mucho más masivamente, bueno, vuelvo a decir, no es lo mismo estudiar 6 años con un montón de cosas garantizadas que estudiar 3 si tardo 4 horas en ir y volver a mi casa, o sea, 2 de ida, 2 de vuelta, si salgo de la cursada luego de la ida de noche, ya se me fue el tren, ya no tengo más trenes, me tengo que quedar hasta las 4 de la mañana, hasta el próximo tren, o pagarme un remis, si el camino es de, digamos, tierra y cuando llueve no puedo acceder, no sé, un montón de cosas que también hacen a la temporalidad, como decías, bueno, ¿cuál es el tiempo que uno invierte en la educación? No es solo el tiempo de la carrera, es el tiempo que me lleva, que me insume ir, por eso yo antes decía la bimodalidad amplía, porque estos problemas con la bimodalidad no se solucionan socialmente, obviamente, seguimos estando en una sociedad profundamente desigual, pero facilitan cierto acceso, no sé si retención y permanencia, por eso digo que ese es otro desafío, pero cierto acceso que la presencialidad tiene estos límites que estamos comentando, sobre todo en nuestras sociedades, ¿no? Pablo, un detalle como nota de color. Nosotros en AUNS teníamos un transporte que ahora se vio cortado por las restricciones presupuestarias, que tenía un recorrido donde pasaba por los nudos, digamos, del trama, de estaciones y nodales para poder facilitar, digamos, el acceso que, bueno, que se descontinuó por... Bueno, por ejemplo, perdón, Sí. Charlie, o sea, digamos, Carlos, perdón, ahí ustedes seguramente que están dando esa discusión, pero si alguien les viene a decir desde el inexistente ministerio, actual secretaría, que bueno, que qué pasa con las carreras, con la duración, con la retención, bueno, primero reponeme el transporte que tenía y después exigime, pedime o, digamos, evaluame, porque si sobre el recorte te van a evaluar, claro, es como que, no sé, a mí no me dan computadora, celular, libros, nada, y mañana me mato por un examen, me saco un 2, no, primero reponeme todos los recursos, las posibilidades, las oportunidades que me dabas. Sé que parece una discusión un poco ingenua, pero quiero decir, ante estos recortes, la afectación en el desempeño educativo de los estudiantes y hasta de los profesores es evidente. Entonces, si en la evaluación de retención o de terminalidad a la UNS le da, digamos, ojalá que no le dé mal, pero le da peor que hace años, bueno, esta variable es fundamental. Por supuesto. Entonces, Pablo, me encanta porque además estamos cerrando este conversatorio con parte de un eje de articulación que venimos desarrollando que
por parte del ciclo del derecho a la ciudad, estamos hablando del derecho a la ciudad, del derecho a la educación. Bueno, así que me parece un buen rulo como para cerrar esta conversación. Pensar que el derecho a la educación pública de calidad también tiene que ver con el derecho a la ciudad. Digo, creo que esta última parte, este último tramo de la conversación lo dejó más que claro. Totalmente de acuerdo, Carlos, y creo que son derechos articulados, entramados. Antes hablando de las condiciones habitacionales también que configuran desigualdades en la educación a distancia y en la posibilidad de ejercer o de habitar esta virtualidad. Y coincido que el derecho a la ciudad está entramado cada vez más porque es el derecho al territorio, a la apropiación de la ciudad, a los tránsitos, al transporte público, a los circuitos, a los recorridos, y está cada vez más entramado con el derecho a la educación. De mi parte ha sido un gusto, sé que tuve unas respuestas un poco más largas de lo que quizás estaba, digamos, previsto y a lo mejor algunos temas quedaron afuera, pero un gusto conversar con vos, Carlos, y a disposición para seguir dialogando cuando vos quieras. La verdad que más que necesarias estas conversaciones, creo que aparecieron muchos puntos muy importantes como para seguir pensando, retomando y sobre todo para lo que se nos viene en esta etapa de repensar las carreras dentro, digamos, de las transformaciones que se están dando y poder discutirlas, tensionarlas y de algún modo también resistir. Así que bueno, Pablo, muchas gracias y nos estamos encontrando en otra ocasión. Excelente, excelente, Carlos. Pensar, repensar, imaginar y transformar es una forma de resistir, así que hoy estuvimos casi una hora resistiendo. Te mando un fuerte abrazo y seguimos dialogando, seguimos en contacto. Gracias a Lico, por supuesto, y gracias a la UNES.